Federico, en general, ¿cómo viste el paquete de medidas? Sí, gracias. Pues mira, hay varias reacciones que tendría yo en relación al paquete, ¿no? Bien, lo primero, pues, es obviamente destacar lo positivo, que es lo que no fue, que fue un programa directo de control de precios. Creo que eso es algo muy, muy importante señalarlo por toda la especulación que se había desatado días antes, que iba a ser un programa al estilo de los años 70, control de precios, etcétera, que bueno, sabemos perfectamente bien que son totalmente ineficaces pues para bajar la inflación, ¿no? Ahora bien, mi primera reacción también es que en realidad no es un programa antiinflacionario, ¿no? Y por eso yo creo que es correcto que lo hayan llamado paquete, no lo llaman programa, no lo llaman estrategia, sino lo llaman paquete, porque eso es un paquete de acciones, ¿no? Y bueno, nada más dicho sea de paso, ellos usan la palabra paquete contra la inflación y la carestía. Bueno, inflación y carestía en realidad es lo mismo, ¿no? O sea, son sinónimos, porque si tú ves en el diccionario carestía, quiere decir encarecimiento. Entonces, bueno, inflación y encarecimiento realmente es lo mismo, ¿no? Pero bueno, decía yo que en realidad es un paquete de acciones por el lado de la oferta agregada, ¿no? Que busca incentivar la producción y reducir los costos de los insumos para lograr una incidencia positiva sobre lo que definieron como 24 bienes de la canasta básica. O sea, ese es realmente el objetivo, ¿no? La intención directa, ¿no? Ahora, en realidad, pues por eso digo, su objetivo no es estrictamente antiinflacionario, o sea, estas acciones no van a combatir la inflación como tal, o sea, hay que acordarse que la inflación pues, es un aumento sostenido del nivel general de los precios, no solamente de estos 24 bienes de la canasta básica, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Son, vuelvo a repetir, acciones enfocadas a atenuar el impacto de mayores precios sobre el consumo básico de los segmentos más necesitados, ¿no? Entonces yo diría que en ese sentido es un programa social en coordinación y consenso con el sector privado, pero no es un programa como tal, no es una estrategia antiinflacionaria que nos vaya a bajar el índice nacional de precios al consumidor, el crecimiento del índice nacional de precios al consumidor, ¿no? Perfecto. De tu parte, Pablo. Yo lo veo como un pacto, aunque lo llamen de otra manera, y además la forma de la presentación es la de un pacto. Si tú te acuerdas, hace una semana se había señalado que se iba a invitar nada más a los grandes productores, ¿no? Hubo protesta de los organismos cúpula y entonces también se decidió invitar al Consejo Coordinador Empresarial y a todos los organismos. Entonces, en realidad sí es un pacto, porque finalmente incluso el propio presidente dice que estoy haciendo una alianza con el sector privado del país, ¿no? Y me congratulo de que quieran colaborar. En fin, para mí, aunque no lo quieras llamar así, la gente así lo entiende. Lo segundo es que si bien no hay controles de precios, porque eso generó una reacción negativa, sí hay un matiz ahí diferente, porque dicen vamos a congelar 24 productos con un precio único. Entonces, bueno, lo llamas de una manera distinta, pero en realidad hay un factor de impedir establecer un precio único, cosa que es muy complicado. Vamos a ver si lo pueden implementar. Y lo segundo, bueno, eso lo puedes establecer con empresas gigantes como Bimbo, que puede más o menos compensar los diferentes costos que tiene, pero veo muy difícil que puedas tener un precio único en otros productos, porque las estructuras de costos son muy diferentes a lo largo y ancho de este país, ¿no? Entonces, hay como también algún elemento demagógico, ¿no? Abonando un poco, si me lo permites, lo que me acabas de mencionar. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho y es una práctica recurrente que el maíz que se consume en la península de Yucatán es maíz importado, porque resulta más barato importarlo y llevarlo a la península que traerlo de Sinaloa, por ejemplo, del norte del país. O sea, esos son cuestiones, parece inconcebible que se tengan que recurrir a la importación porque es más barato traerlo del extranjero que traerlo de la propia nación, pero bueno, sí, efectivamente los costos son distintos. Mira, ahora, aquí lo hemos comentado, perdón por interrumpirte, el precio de la tortilla tiene una variación impresionante, no nada más en todo el país, en una ciudad, en la Ciudad de México, tú puedes encontrar el precio de la tortilla
En a varios. precios muy diferentes. Sí. Ah, la segunda pregunta sería, ¿llegó tarde este acuerdo, este paquete, este pacto? Federico. Pues mira, yo creo que en ese sentido, pues no llegó ni tarde ni temprano, ¿no? O sea, yo creo que el problema inflacionario que tenemos, pues es muy claro de cómo se debe resolver, ¿no? O sea, este tipo de pactos y de programas de coordinación y consenso para, pues sí, para evitar que los precios aumenten, pues obviamente contribuyen en el muy corto plazo a frenar algo la inflación. Pero en ese sentido, si llegó temprano o llegó tarde, pues la verdad es que no viene mucho al caso discutirlo porque pues realmente la única manera realmente para poder combatir la inflación pues es mediante el instrumento de la política monetaria, ¿no? Estas cuestiones obviamente ayudan, coadyuvan, pero no son determinantes para pues, realmente bajar la inflación, ¿no? Y además, como el mismo gobierno lo señaló en su presentación, ¿no? O sea, la incidencia de estos 24 productos, del precio de estos 24 productos sobre el índice nacional de precio al consumidor, pues es solamente el 13%, ¿no? Entonces, si acaso estás evitando que el 13% del índice no se incremente en el corto plazo, ¿no? Entonces, tampoco es así un impacto muy importante. Ahora, ¿se refleja de inmediato estas medidas? ¿Dan resultado de inmediato, Pablo, o tardan en dar algún reflejo en el índice de precios al consumidor? Mira, si hay un efecto inmediato, pero en ciertas cosas, por ejemplo, precio de la gasolina, ¿no? Evidentemente, al frenar el alza del precio de la gasolina, sí tiene un impacto positivo, porque además la gasolina también es un insumo importante para las empresas por los costos de transporte, ¿no? Ahí sí hay un efecto. También hay efecto en algunos precios de productos de la canasta básica. Pero la gran apuesta es el incremento de la producción agrícola. Y esa tarda, porque Sí. la producción agrícola tiene ciclos y los efectos no son inmediatos. Entonces, ahí hay, digamos, un factor que además puede ser alterado por muchas cuestiones, porque si de repente tenemos una gran sequía o tenemos fuertes inundaciones o heladas, ¿no? Pues eso te puede afectar los buenos propósitos e intenciones que tengas, ¿no? Entonces también el resultado es incierto. Bien, ahora, por ejemplo, en el asunto de los fertilizantes que tengo entendido se obsequian en 9 estados del país, ¿no era mejor abandonar el asunto de la fertilización química y de tener otras alternativas a fertilización con productos naturales que incluso restituyen la capacidad productiva de la tierra que está tan desgastada? Yo a mí sí me digo, si vas a comprar fertilizantes en el extranjero y lo vas a regalar a los productores, pues, te hubiera salido más barato buscar otras alternativas de fertilización que no sean el modelo de la petroquímica, o sea, el modelo de la química derivada de fósiles. No sé si en esto estoy muy fuera de la realidad, Federico. No, yo creo que coincido plenamente, ¿no? O sea, yo creo que ahí hubieras tenido también pues un doble propósito, ¿no? Claro. Además, ahora tenemos el problema de los fertilizantes a nivel internacional, pues se han encarecido tremendamente, precisamente por el conflicto en Ucrania, ¿no? Entonces, pues tampoco va a ser barato importar este tipo de fertilizantes para luego regalarlos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues sí, el paquete trae un costo, ¿no? Realmente que no especifican muy bien. Ellos mencionan que todas estas medidas van a costar el 1.4% del PIB, ¿no? Sin embargo, la duda que yo tengo es que no especifican si ese 1.4% se refiere a lo que es adicional a estas medidas, porque hay muchas de estas medidas que ya están ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, hablan de Segalmex y de Diconsa, etcétera. Bueno, pues esos programas ya existen, entonces se van a fortalecer. Entonces, no sé si en el 1.4% de costo que ellos contemplan, hablan nada más de este componente adicional o si es todo el paquete, ¿no? Porque si es adicional, pues es bastante significativo, o sea, 1.4% que hay que aparecer de recursos dentro del presupuesto, pues no va a ser tarea fácil, ¿no? Entonces, ahí nos dejan con información pues muy incompleta, ¿no? O sea, no conocemos, no sabemos bien a bien
cuál es el costo de todo este paquete, ¿no? Sabemos el costo del subsidio del IEPS de la gasolina, ¿no? Que es enorme, o sea, estamos hablando ahí de 350 o casi 400,000 millones de pesos, ¿no? Pero de ahí al 1.4, pues realmente no sé cómo piensan financiarlo. O sea, eso implica, en función de lo que nos aporta Federico, Pablo, esto puede ejercer una presión muy importante en las finanzas públicas con consecuencias posteriores, es decir, o te endeudas o fortaleces la recaudación fiscal o pides prestado, porque si no vas a incurrir en un déficit muy importante, Pablo. Sí, esa es la parte, digamos, y coincido con Federico, que pues, no están muy claros cuáles son los costos, ¿no? Tampoco está claro si vas a incrementar los programas que ya existías, si vas a hacer ampliaciones, y bueno, evidentemente se desequilibra más las finanzas. Hay un tema ahí que el presidente planteó, que es las tasas de interés, ¿no? Porque es un juego muy peligroso. Si tú reduces el incremento de las tasas o las bajas, como por ejemplo en Turquía, vas a generar un problema de disparo del tipo de cambio y eso te va a generar inflación. Entonces, de repente hay ahí como señales preocupantes, ¿no? De que de repente se puedan estar escuchando los cantos de las sirenas, ¿no? Intentar influir en la determinación de las tasas de interés, aunque se diga que no se quiere hacer. Porque el presidente pide al Banco de México que no eleve las tasas, ¿no, Federico? Sí, así es. Son declaraciones muy desafortunadas. O sea, ya en el pasado hemos visto que cuando un presidente, un secretario de Hacienda presiona al banco para esto, pues obviamente el banco, si es que realmente está comprometido con la autonomía, pues obviamente no le va a hacer Bueno, caso a este tipo de es una llamados, ¿no? invitación, aunque lo pienses hacer, es una invitación a que no lo hagas, nada más para marcar, delimitar territorios. Gracias, compadre, las tengo que elevar. No, pues sí, si no, ¿en qué papel me queda, no? Claro, Y el seguir la instrucción del presidente tendrá un costo enorme claro, para el claro, país, no para el Banco de México, para el país. claro. Sí, no, no va a suceder. Pablo. Pues mira, yo creo que tiene factores positivos, que es limitado, pero que los efectos van a ser de corto plazo, porque muchos de los precios se definen internacionalmente, sobre todo de los alimentos, de las materias primas, y que el costo de otorgar estos subsidios van a tener, obviamente, repercusiones en las finanzas públicas, si no de este año, en los siguientes. Y evidentemente va a tender a incrementar el déficit, aunque no se quiera reconocer, ¿no? Bien, uno de los aspectos que tiene este acuerdo es que promete vigilar más de cerca las carreteras. Yo no sé si eso logre efectivamente evitar que la delincuencia organizada ya entre en los paquetes de los productores de exportación que se han visto extorsionados por la delincuencia. La delincuencia les roba. Bueno, y están robando autos nuevos, ya están robando los camiones que transportan los autos nuevos, secuestran a los choferes y se llevan los autos nuevos. Y después resulta que los asegurados dicen, no, así no, yo no puedo cubrir eso, no, ni de chiste yo no lo cobro, ¿no? Imagínate, de jalón se llevan 10, 12 coches según el tamaño, y dicen las aseguradoras, no, yo no voy, no puedo cubrir esos siniestros. Y entonces eso parece que no, pero genera mayor carestía porque se encarecen los seguros. No, imagina, a ver, yo quiero ver si los seguros de gastos de gastos médicos mayores van a bajar de precio luego de que con el pretexto del COVID incrementaron cerca de 50, 60% de un jalón. Pero bueno, ese asunto, ese y otros, Federico, tienen un peso específico en los costos y después en los precios finales al consumidor de los productos. Sí, o sea, desde luego son medidas que sí contribuyen a tener un impacto sobre la estructura de costos, sobre todo por la parte de los insumos, ¿no? Y de algunos bienes finales. Sin embargo, pues es una medida que debió haberse tomado desde hace ya tiempo. O sea, no había que esperar a que la inflación escalara para meter esta medida en un programa de acciones en contra de la carestía, ¿no? O sea, es un problema
que siempre ha persistido y que es un problema grave, es un problema de la inseguridad en las carreteras, ¿no? Entonces esto debe haberse hecho desde hace ya tiempo y la verdad no había que esperar a meterlo en este paquete, ¿no? Entonces es algo pues, que es urgente y que hay que hacerlo. Ahora, bienvenido que lo mencionan y que lo hacen, porque ha sido un reclamo pues permanente del sector productor, toda esta inseguridad que hay en las carreteras, ¿no? Después ahí estamos viendo las estrategias de distribución, no incrementos en peajes en carreteras, bueno, los que correspondan a Capufe, exención de la carta aporte básicos a insumos, son trámites, finalmente, no incremento en las tarifas ferroviarias, estas están del sector privado, ¿no, Pablo? Las tarifas Sí, ferroviarias están sí, del la lado de, mayoría están en el sector privado, activamente. o sea, les vas O sea, a, es un control de precios, otra vez. Nada más que lo mencionamos de otra manera. sí. A ver, Federico, asiente, sí, sí, es un control de precios disfrazado, ¿no? Sí, sí, en ese sentido, sí, sí, desde luego, ¿no? Y como siempre, en estos controles de precios, ya lo señalaba Pablo de alguna manera, ¿no? En este tipo de controles de precios siempre es muy difícil cuidar, sobre todo la calidad de los bienes que están bajo control, o sea, siempre va a haber la manera de darle la vuelta, ¿no? Y decir, por ejemplo, el arroz, ¿no? El arroz que está sujeto al control, pues es el arroz de tales características, blanco en paquete de 350 gramos, etcétera, ¿no? Entonces siempre obviamente se le puede dar la vuelta, ¿no? Yo puedo producir otro tamaño de arroz, otra calidad de arroz, ¿no? Entonces desafortunadamente yo creo que estos 24 productos lo que vamos a ver debido a este control es que vamos a ver un deterioro en la calidad para el consumidor de estos productos, ¿no? Y eso pues también es negativo, Qué ¿no? bueno, señor, si me permiten recordar una anécdota que la organización de los productores de arroz en México me compartieron. Para combatir la inflación y hacer rendir el presupuesto, el ejército mexicano estaba comprando arroz que venía de Asia, producido por compañías norteamericanas en territorios asiáticos. Y era 50% más barato que el arroz mexicano. Imagínense que, ¿no? Ya bajaron los precios. Bueno, resulta que ese arroz estaba muy pulido, o sea, estaba muy pulido, estaba quebrado, era residuo de lo que no había pasado el control de calidad de arroces mucho más ricos y mucho más fuertes y mucho más, digamos, limpios. Y ese arroz remanente lo empaquetaban y lo mandaban a México. Y entonces, para hacer rendir el presupuesto, el ejército mexicano compraba arroz asiático de compañías norteamericanas al 50%, mientras que en Campeche, en bodegas, se estaba pudriendo el arroz mexicano que no salía porque no lo compraba. Claro. Si lo vemos solamente por el terreno de la inflación, pues cómprate arroz asiático, reducimos el precio y aguas con ese tipo de medidas, como bien lo señala Federico, aguas, porque podemos conseguir precios más bajos a costa de que la calidad de los productos no sean los mismos, Pablo. Sí, yo creo que son de las cosas que no se dicen, pero que terminan teniendo ese efecto. A ver, bienvenido a la idea de poder hacer que la inflación baje. Y bueno, tan es una preocupación real que puede tener un impacto político y eso no es nada más en México. El presidente Biden, por ejemplo, está tratando de que la reserva estratégica se libere para que se pueda bajar el precio del insumo básico para producir gasolina, que es petróleo. Entonces, no es nada más en México, es un problema mundial. Pero aquí lo que me preocupa un poco es que no entendamos que los precios mundiales no los podemos controlar. Y por Sí. otro lado, que si implementamos subsidios, como el de la gasolina, que el propio gobierno ya haya dicho que el costo era de 400,000 millones de pesos, ¿no? Nada más de la gasolina. Y esto evidentemente, pues, genera desajustes que vas a tener que, pues, o a endeudarte más o hacer recortes de gastos que pueden ser necesarios, sobre todo para personas en situación de pobreza, ¿no? Ahí lo señalas y creo que de esto ya hemos hablado y que valdría la pena regresar a ese punto. Federico, esto va a exigir en la segunda mitad del año
un recorte presupuestal o puede llegar a exigir un recorte presupuestal? En la medida en que esto va a arriesgar el cumplimiento de la meta del superávit primario, pues desde luego que sí debería de hacerlo, porque no hay que olvidar que el superávit primario pues, es realmente el ancla de las finanzas públicas. Entonces, si empezamos a descuidar esa ancla, digo, se puede hacer, pero a costa de mayor endeudamiento, ya lo señalaba Pablo correctamente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tendrías que hacer un recorte presupuestal. La verdad es que no hay mucho de dónde hacer un recorte presupuestal, porque pues con el empeño que hay de seguir dándole recursos a Pemex, a CFE, a Dos Bocas, al Tren Maya, pues realmente va a ser muy, muy complicado liberar recursos o tratar de hacer un ajuste presupuestal, ¿no? Es estrecho el margen para poder hacer ese movimiento, Pablo. Sí, coincido con Federico. Y en este sentido también, pues es que se quieren acelerar los tiempos, ¿no? Porque tiene que estar inaugurado en tal fecha y eso hace que las obras salgan más costosas. Y quizá mal hechas, ¿eh? Y también el problema de que por las prisas algunas cosas queden mal construidas, ¿no? O tengamos ahí daños, no, defectos no visibles, ¿no? Entonces sí es preocupante que de repente se nos vaya disparando los presupuestos de esas mega obras que además no se ha visto que tengan el impacto multiplicador que se esperaba, ¿no? Sí, bueno. Ahora, ¿qué sucederá si no tienen los efectos? Independientemente que tendrá un costo político, supongo en las elecciones, que el presidente está muy vivo en estos asuntos electorales, a decir, no, sacamos esto rápido y detenemos el alza en los precios o la gente va a dejar de votar por nosotros, seguro, seguro. El componente, Federico, el componente político electoral también cuenta en esto, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora, hay una cuestión aritmética que no hay que pasar de vista, ¿no? Es probable que en los siguientes meses la cifra de la inflación vaya a disminuir de este 7,72 que registramos. ¿Por qué? Simplemente por el efecto aritmético, ¿sí? O sea, por el cambio porcentual de estar comparando, digamos, junio-julio con junio-julio del año pasado, que ya fue de por sí bastante elevado. Entonces ahí va a haber un efecto aritmético en donde el presidente va a poder decir equivocadamente o falsamente de que su programa está funcionando, ¿no? Entonces, y eso pues, obviamente le va a servir electoralmente porque pues tenemos estas elecciones estatales en junio, ¿no? Entonces, claro, el componente yo diría que, o la motivación del presidente para este paquete de acciones es, yo diría, eminentemente política. Es eminentemente político. ¿Tú también coincidías con ese, Pablo? Completamente, completamente. Y en ese sentido sí se tardaron, porque los datos de inflación de abril salen este 9 de mayo y el próximo dato de inflación de mayo sale hasta junio, después de las elecciones. Entonces, desde esa perspectiva del efecto electoral, creo que fallan, pero no desde el punto de vista propagandístico. Y el efecto propagandístico sí es muy poderoso y no debemos de subestimarlo, ¿no? Entonces ahí también creo que es una jugada inteligente del presidente, yo no la subestimo, y trata un poco de decir, yo tengo el apoyo de las cúpulas empresariales, ¿no? Y eso no es un factor menor, honestamente lo reconozco, ¿no? Bueno, tiene su chiste, ¿eh? Porque el presidente no peló a las cámaras ni a las agrupaciones empresariales, o sea, estuvo tratando directamente con las empresas. Mira, les dio trato diferenciado porque al Consejo Coordinador Empresarial, bueno, se deshizo en elogios, ¿no? Igual con Del Valle, ¿no? Y Yo no sé otros si que han eso sido tenga, más hostiles las mandó hasta la última fila, ¿no? O pero sea, hay bueno, un trato político. A ver, acuérdate lo que pasó con el festejo de la independencia. Al embajador de Estados no, sí, Unidos lo bueno, no, mandaron hasta el último no, lugar no. de una manera bastante grosera, ¿no? Bueno, pues eso, yo no sé si fue descuido o intencional, No fue pero intencional, no, bueno, fue intencional, no, a los bueno. que no considero mis amigos, los mando lejos, ¿no? Pues qué bárbaro, porque mal o bien, Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial y explica gran parte de la solidez de la economía Yo creo que es mexicana. donde falta el pulso fino
de trato con el sector privado, ¿no? A ver. O sea, tienes que tener un trato más respetuoso, ¿no? Vámonos retomo esa parte, el punto fino. A ver, me voy con lo que acaba de señalar Federico. Estoy buscando para paquete contra la inflación y la carestía. Bien señalado por Federico. O sea, esto no lo hizo un economista. El título, perdóname, no se lo pone un economista. Porque a un economista no se le pasa ese error de que inflación y carestía es lo mismo. Entonces, cualquier economista diría, no, pues estoy muy güey, ¿cómo le inflación y la carestía? Esto lo pone un político, ¿eh? Este es un título de un político. Ponle paquete contra la inflación y la carestía. Oiga, siempre ponle paquete contra la corrupción. Se acabó el problema. Y sales con esta errata, esa redundancia absurda del paquete contra la inflación. Déjalo así, contra el paquete contra la inflación. Y entonces, esos son asuntos políticos. Ahí está la mano de la política. Hay de una gente que no sabe de economía y tiene decisiones importantes a nivel nacional, Pablo. Sí, yo la verdad le hubiera llamado plan o le hubiera llamado pacto. No quieren, pero el tema es que es una palabra prohibida, ¿no? Sí, exacto. Pero tú acabas de mencionar una palabra que me gustó más, acuerdo. Sí. Porque sí es un acuerdo entre partes, ¿no? Entre el sector privado y el gobierno que tratan de hacer medidas concertadas, ¿no? Me hubiera gustado más un nombre como acuerdo, ¿no? Que implicaba un manejo, creo que más elegante, ¿no? Ahora, ¿qué sucederá en México si no da resultados esto? O sea, vamos a pensar en la posibilidad de que no tenga ninguna incidencia, que no controle nada y que la carestía de los 24 productos más seguidos por el presidente se vaya por las nubes. Que inflación, por cierto, la canasta básica está en 14 y tantos. La canasta básica ya está en 2 dígitos, no está en 7,70 y tantos, ya está en 14. Federico, ¿qué pasaría? Bueno, lo que va a pasar es que la presión y la responsabilidad sobre el Banco de México va ahí en aumento, ¿no? Porque pues ahora sí que el Banco de México es el que tiene por mandato el controlar la inflación y pues va a tener que cumplir con ese mandato. Entonces no hay de otra. O sea, si esto no funciona, de todos modos va a tener que endurecer mucho más la política monetaria porque pues tiene que ser congruente con su mandato, ¿no? Entonces, si esto no funciona, pues lo que va a pasar es que es una presión para la misma Junta de Gobierno del Banco de México de tener que endurecer hacia adelante todavía más la política monetaria. ¿Se va a enojar con Victoria porque Victoria no le hizo caso? Pues sí, así es. Se va a enojar con Victoria porque si nomás llegan ahí se comiten en fifí, ¿no, Pablo? Pues lo que le pasó a Gerardo Esquivel, ¿no? Que ahora es un tecnócrata, ¿no? Sí, o sea, qué triste, ¿no? Porque, bueno, Gerardo Esquivel es una persona valiosa, ¿no? Que sabe de economía. Ha sido asesor del presidente muchos años, ¿no? Bueno, y es un buen tipo, yo la verdad lo estimo mucho. Claro. ¿Lo conoces? Sí. Sí, bueno, pues entonces tú cómo la ves si no tiene éxito esto, ¿qué va a pasar? ¿Le va a costar políticamente, electoralmente le va a costar a Morena? ¿Pablo? ¿Crees que le llegue a costar a Morena el caso de que no den resultado? Mira, puede llegar a afectarle, pero el presidente también tiene una buena coartada, ¿no? Es un problema mundial. Sí. ¿No? Bueno. Entonces, en ese sentido, yo sería como más cauteloso en decir que esto va a afectar o no, porque el presidente nos ha demostrado muchas veces que tiene una gran capacidad de evadir un costo político en decisiones que no han sido buenas, ¿no? Bien. Federico, ya por último, ¿alguna conclusión que quieras, a manera de conclusión? Pues mira, yo diría que a mi manera de ver hay una medida que está ausente, ¿no? Que a la larga sí pudiera ser efectiva para bajar los precios, ¿no? Claro, es una medida de largo plazo, pero ¿a qué me refiero? Me hubiera gustado ver en este pacto, en este consenso, ¿verdad? Un amplio programa de desregulación económica para fomentar la competencia. Sabemos que son cosas que a este gobierno no le gusta, o sea, este gobierno quiere regular en vez de desregular.
y no le gusta la competencia. Pero yo creo que son dos factores que son clave para realmente poder bajar la inflación, ¿no? Y bueno, la otra cosa que realmente no me gusta tanto de todo esto es que pues es un reconocimiento implícito a que lo que se pretende es bajar artificialmente la inflación. Y ya lo dijo muy claramente en la presentación del gobierno, ¿no? Cuando dicen que en vez del 7.72% en marzo de inflación, si no se hubieran hecho las acciones del IEPS, la inflación hubiera sido 10%. Entonces, es una cuestión artificial, porque la inflación real debe haber sido 10, pero artificialmente la están bajando al 7.72, ¿no? Y eso es lo que va a hacer este programa, ¿no? O sea, va a esconder las razones y las fuerzas fundamentales de la inflación. Pablo. Sí, pues hay inflación reprimida con precios administrados, lo decimos así para que no se oiga feo esto de controles, ¿no? Y por otro lado, yo creo que hay temas que también son importantes, porque a la larga también podemos frenar la inflación con incrementos de productividad, ¿no? Entonces, eso también está ausente. ¿Cómo mejoramos la productividad? ¿Cómo nos preparamos para las épocas de industria 4.0 y este tipo de cosas que obviamente es pensar también en el futuro, ¿no? Cómo enfrentamos estos grandes desafíos de competitividad que tiene México frente al resto del mundo, ¿no? Les agradezco mucho, Federico, muchas gracias. Por cierto que tuvo mucho éxito la entrevista que te hicimos sobre cuando hablas del rock. Yo estuve en Avándaro, llamó mucho la atención y me sorprendió la cantidad de personas que han solicitado que les mandemos la entrevista, que es muy rica entrevista que hicimos. Gracias. Sigo sin imaginarte de pelo haciendo en Avándaro, pero muchas, qué bueno. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Gracias, Pablo, eres muy amable. A ti, Eduardo, gracias al auditorio que nos escuchó.